imagen que estamos viendo en este momento, hay aproximadamente entre 1,5 a 2 kilómetros aproximadamente. Entre esa caminata, entre el Monte de los Olivos, entre el Monte del Templo y el Monte de los Olivos, si podemos notar, si miramos muy de cerca el Evangelio, descubriremos que se produce un profundo silencio entre los apóstoles, los discípulos. Hay un profundo silencio. Hay múltiples de comentarios sobre ese silencio entre 2 kilómetros de caminata, donde ningún apóstol, ningún discípulo se atreve a interrumpir aquel silencio. Existen diferentes hipótesis. Una de ellas es que dicen que al ver los discípulos, los mismos apóstoles, que el pueblo de Israel, hasta en ese momento, después de 3 años de vida pública del más grande predicador que jamás antes había existido, y al ver que el pueblo de Israel no dio frutos de arrepentimiento, y al ver que en aquel mensaje duro que predicó al final del cierre de su ministerio, hubieron oídos sordos. Algunos dicen que el Señor estaba compungido, estaba conmovido, estaba entristecido al no haber visto fruto dentro de su pueblo, y que al verlo tan conmovido, tan eminentemente entristecido, ninguno de los apóstoles se atrevía a interrumpir al silencio del Maestro. Otra hipótesis es que dice que posiblemente el silencio que se da entre el monte del templo y el monte de los olivos, posiblemente dicen se debe a que el Maestro Divino, el precioso Señor, había sellado en ese momento su vida pública, su ministerio público, y que los apóstoles sentían en ese momento que el más grande ministerio jamás visto en la historia estaba a punto de sellarse, de terminar, y eso había entristecido a los apóstoles, a los discípulos. Como quiera que sea, mientras ellos van en esa caminata, ellos van siguiendo al Maestro Divino. En la costumbre, el Maestro va adelante, los discípulos van detrás de él, siguiéndolo. Se detenía el Maestro, se detenían los discípulos. Llega un momento, una de la caminata en el Monte de los Olivos. Múltiples de veces he estado ahí en el Monte de los Olivos, creo que lo conozco perfectamente bien por las razones, el tiempo que he vivido en Israel, las múltiples de veces que he estado visitando, pero más que todo cuando he vivido. Algunos de los capítulos de mi libro los he escrito allí en el Monte de los Olivos, sobre todo en un lugar donde se cree, según la tradición, que fue donde él se detiene, y desde ese punto de vista del Monte de los Olivos se puede observar en una forma casi perfecta el Monte del Templo, es decir, se podía ver desde ahí la misma gente que estaba inclinando, adorando o buscando a Dios en ese momento. Así es que más o menos en ese momento de la trayectoria, cuando él va caminando y llega a ese punto del Monte de los Olivos, él se detiene. Inmediatamente todos sus discípulos se detienen. Y me imagino que en ese momento él voltea su mirada y se dirige su mirada hacia Jerusalén. Mientras él está observando a Jerusalén, posiblemente todavía él está viendo aquellos múltiples de judíos que están en el monte del templo adorando e inclinándose en esos momentos. Mientras él está observando esa multitud de judíos, es como dicen algunos, como que si en ese momento entre sus adentros el Maestro Divino dijera estas palabras: este pueblo ha estado buscando a Dios todo el día. Yo estuve en medio de ellos y no me conocieron. Y en ese momento, él comienza lo que Mateo le llama llanto de Jesús por Jerusalén. Algunas veces he preguntado cuando vivía en Israel a rabinos amigos míos, y he preguntado sobre cuando un rabino llora, porque había leído muchos libros sobre los rabinos cuando estaban viviendo en el exilio, y siempre se escribe en los libros que no hay nada más conmovedor, no hay nada más que impacte, era ver a un rabino llorando, pero con dolor, porque Jerusalén todavía seguía en manos de los gentiles. Y entonces decían que eso era algo extraordinario, o cuenta historias de los abuelos, de cuando un rabino se compungía. Si es que una vez pregunté a un rabino, cuando Mateo escribe, Mateo es un judío, escribe lamento de Jesús por Jerusalén. Él me decía, eso quiere decir que el rabino Jesús, me decía este amigo mío, eso quiere decir que el rabino Jesús comenzó a llorar, pero como llora cuando un rabino está conmovido y dolorido. El llanto que suelta es un llanto de
conmovedor y estremecedor, porque te pega gritos, llora duro, con dolor profundo, lo que quiere decir que en ese momento posiblemente el Señor empezó a conmoverse y posiblemente comenzaron a salir de lo más profundo de su corazón quejidos de dolor al ver que estaba llegando al final su ministerio y no había visto fruto en ese momento. Y allí que él está llorando, está con aquel profundo dolor, con aquel lamento profundo, y mientras se está llorando, yo me imagino el impacto de los discípulos, de los apóstoles, de las hermanas que acompañaban al ministerio público de Jesús, incluyendo María, su madre, en ese momento ahí presente. Yo imagino que todos se sintieron eminentemente conmovidos al ver que el rabino estaba llorando. Y mientras está en aquel llanto profundo, se oye entre sus labios un susurro que Mateo perfectamente lo escribió. En el susurro comenzó a decir él: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de su sala, pero no quisiste. En verdad te digo que tus hijos serán llevados cautivos a todas las naciones del mundo. Y Jerusalén será ocupada por las potencias gentiles, caerá en manos de naciones impías, inconversas, y será pisoteada la ciudad santa. Y en verdad te digo que no quedará sobre ti, refiriéndose al templo, no quedará sobre ti piedra sobre piedra que no sea derribada. Y desde ahora, Jerusalén, no me volveréis a ver hasta aquel día que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y termina su lamento. Ya cuando yo pienso que alguna vez me he imaginado cuando he estado ahí, cuando alguien, un ser querido de nosotros, llora con dolor, lo hemos visto llorar con dolor, la reacción de nosotros es siempre agarrarlo y sentarlo, darle un vaso de agua, para que, ¿cómo podríamos decir la palabra? Para darle un aliento, digámoslo, ahí no encuentro la palabra correcta en ese momento. Y ahí, cuando ya está sentado en el Monte de los Olivos, ya ha pasado aquel llanto, ahora que ya está tranquilo el maestro, como es típico de los discípulos, siempre que ya el maestro estaba sentado, reposando, era típico de los discípulos hacer las preguntas. Y llega el momento de preguntar, y le dicen, ya sentado en el Monte de los Olivos: Maestro, ¿cuándo se cumplirá esto? ¿Cuál? ¿Cuándo es que será Jerusalén destruida? ¿Y cuándo es que el templo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado? ¿Cuándo sucederá eso? Esa es la primera pregunta. Ellos tenían fresco una profecía del profeta Zacarías. El profeta Zacarías había profetizado que la ciudad santa, que Jerusalén sería destruida y que sus hijos serían esparcidos. Posiblemente los discípulos estaban conscientes en ese momento de esa profecía. Ahora ellos querían saber, porque él estaba saliendo de los labios de Jesús. Ahora ellos querían saber cuándo sería el cumplimiento de esa profecía y si ellos iban a poder ser testigos de ella. El Señor responde a la pregunta rápidamente y Él le dice: cuando veáis vosotros, qué tremenda, qué interesante esta declaración, porque Él dice: cuando ustedes vean que la ciudad santa está rodeada de ejército. En otras palabras, les está profetizando en vivo que ellos, los discípulos, los apóstoles, van a ser testigos en vivo y a todo color del cumplimiento de esa profecía. En otras palabras, que ninguno de ellos moriría, sino que todos ellos mirarían cómo la ciudad santa sería destruida y cómo el pueblo de Israel sería llevado cautivo. Exactamente, esa profecía se cumplió y de acuerdo a los datos de la iglesia primitiva, efectivamente, los apóstoles, los discípulos pudieron haber sido testigos de como en el año 70 de nuestra era cristiana, específicamente en el año 67, cuando las tropas romanas, dirigidas por el general Tito, hijo de emperador Vespasiano, y que más tarde
general Tito se convertiría en uno de los Césares.